Ayer. ¿Quién quiere contarnos cómo le fue? ¿Qué tal le resultó el segundo ejercicio? Es un trabajador de 12 horas extras al mes, 5 diurnas, 7 nocturnas. Le vengo un sueldo de 1.818.000 y se retiró el 28 de octubre. ¿Quién nos quiere contar cómo le fue con ese ejercicio? Profe, considerando que bien, Considerando que bien. Bueno, ¿quién nos quiere dar el resultado? ¿Quién nos quiere contar cómo fue? ¿Cuánto le dio? ¿Por qué le dio? ¿Cuánto le sumó? ¿Cuánto le restó? ¿Cuánto le multiplicó? creo que a mí me dio como resultado de trabajador 1.799.342. Ok, espérame, ya entramos aquí. ¿Quién más mientras que aquí miramos, comparamos, quién más nos quiere compartir el resultado? Empleador, dos, dos millones setecientos mil quinientos 605.800. treinta y tres. ¿Cuánto te dio, Sandra? 2.605.800 y, o sea, el total del empleado, 2.397.336. Ok, ya lo miramos. ¿Alguien que tenga un valor diferente? A mí me dio 1.807.154. ¿Alguien que lo tenga diferente? Sí, profe. Amor, no le quites el volumen. Ponle suavecito. ¿Cuánto fue que te dio a ti, Lady? Profe, a mí me dio 1.799.342. 340 y... Dos. Bueno, ¿cuánto le estás pagando de sueldo al personaje? 1.696.800 porque trabaja 28 días. Correcto. ¿Cuánto le estás Y pagando? dice que de ahí, horas extras diurnas le pago 47.343. Sí, Horas extras nocturnas son 7, le pago 92.793. sí, Sería un total de 1.836.936. A sí, eso le quito el 4% de salud, 4% de pensión, que son cada uno 73.477. sí. Y le sumo el auxilio de transporte, que por los 28 días trabajados me da 109.360 pesos. Sí. Total sumado me da 1.799.342. Sí, yo era el que estaba mal. Perdón. Yo estaba sumándole todo el auxilio de transporte. Sí. Uh-huh. Listo, 1.799.000. Profesor, tengo una duda. Dime. Eh, bueno, yo lo hice así, me salió 1.696.800. Lo que yo hice para que me diera tan alto fue dividir ese 1.900.600 por los 28.
Qué pena contigo, Sandra, me expulsé de la reunión. ¿Me puedes volver a comentar tu respuesta? Sí, sí, ya, yo también estaba equivocada porque a mí sí me da 1.696.800. Ya entendí que era sacar el valor del día y el valor del día lo dividen por las 8 horas y así puedo sacar el valor de la hora. Ya, o sea, por eso me dio la verdad mal. Ok, pero sí te dio el 1.696.800. Sí, señor, es correcto, sí me dio eso. Y lo que te Entonces ya entiendo es ahorita que que después cogiste ese 1.696.800 y lo dividiste en 240. es correcto, sí. Claro, entonces el valor de la hora te dio muy inferior, por ende los valores te bajan. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, el error estuvo ahí, profesor, gracias. Bueno, bueno, ¿alguien más? Todos les dio igual. Don Franklin, ¿dónde está? Que ya está en silencio desde hace días. Don Giovanni no lo veo. Profe, aquí pendiente de la clase. Sino es ¿Cómo? que estaba también con una cosa en la oficina, entonces estoy ahí con las dos cosas. Bueno, pero sí está resucitó, es Sí, yo que... estoy ahí pendiente. Y don Franklin, que hace rato está brillando por su ausencia. Bueno, listo. Entonces, ¿alguna pregunta, dudas, inquietudes, sugerencias, reclamos, peticiones, felicitaciones respecto al tema nómina? Claro, ¿quieren que aclaremos algo, profundicemos algo? Hablen ahora o callen para siempre. Acabo de copiarles el link de de la lista de hoy para que por favor se registren. Entonces, como entiendo por el silencio que no hay preguntas de nómina, entonces pues vamos a pasar al siguiente tema. Les recuerdo que vamos a dejar un taller y el taller tiene que ver con ejercicios de nómina. Entonces, pues si no tienen preguntas, empiezo a arrancar con gestión Profe, humana. Señora, ¿puedo confirmar si el resultado del empleador me quedó bien para no tener dudas? dime. Entonces, el resultado del empleador me dio 2.777.576. Ya revisamos. 2.700.000. 2.777.576. No, a mí me da un poquito más. 2.836.937. Yo tengo 2.918.100. Correcto, a mí me da 2.918.100. Entonces, ahora sí me generó una duda. Profe, te calculaba sobre el 1.800.000 que me da sin descontar del empleado el 4% de salud y 4% de pensión, ¿verdad? ¿El del empleado o el del empleador? El empleado está ganando el sueldo, que era 1.696.800, Sí, más las horas extras, que sí. es un total de 1.836.000. Yo cogí ese 1.836.000 para sacar el total que sale para el empleador. Sí, eso da 1.836.938. Sí, Sobre eso calculas los porcentajes del empleador también, EPS, Fondo de Pensiones, ARL, Caja de Compensación, todo lo que son para fiscales y provisiones. así lo dice, pero no entiendo por qué me da un valor diferente entonces. ¿Cuánto te da EPS? 15.613. A mí me da 156.140. Ay, ahí fue mi error, entonces era
156, 130 y algo. Pudo ser. Sí, revisa a ver si ahí te da el 2918-100. Dame un segundito, dame un segundito. ¿Cuánto le dio, perdón, profesor, el resultado del empleador? Total 2.918.100. Profe, ¿cuánto te da de salud? 156.140. ¿Y el total te da? 2.918.100. Sí, profe, me faltó colocar un número y eso es toda la diferencia. Ok. Me coloqué 15.000 y era 152. Pero sí, ya entendí, profe. Gracias. Bueno, listo. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Otra pregunta. Aquí, cuando paso al empleador y tengo la misma duda de ayer, el neto que es o el neto que me da con el descuento del 4%. El que trasladas al empleador es todos los devengos. El sueldo del 1.696.800 más las horas extras diurnas más las extras nocturnas. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, no siendo más, entonces pasamos a nuestro siguiente tema, que ¿cómo se llama? Gestión de talento humano. Bueno, muy bien, gestión del talento humano. Entonces voy a irles contando un poco entonces sobre qué es eso de la gestión del talento humano. Pero pues sí me gustaría que ustedes me cuenten un poco desde su experiencia de pronto, desde su vivencia laboral, desde la posición de pronto en la que están. ¿Qué es eso de gestión del talento humano? A qué hace referencia? ¿Qué hace parte de la gestión del talento humano? ¿Para qué sirve? Eh, Funciones, alcances, todo eso. ¿Quién quiere participar activamente en el foro de gestión del talento humano en IT 2022? Profesor, pues yo entiendo que por gestión de talento humano son necesidades de información de la gestión del talento de acuerdo con los requerimientos de la organización, de una empresa. Entonces, Sí, pues pienso yo que es eso, donde se hace una misión, una visión, unos valores, unos objetivos, donde realmente la empresa también entra con unos compromisos, no sé, pienso que es eso, que se basa desde la organización, que es la misión, la visión, objetivos, funciones, políticas, creo que a mi parecer eso. bueno, ok. ¿Quién más quiere compartirnos qué considera que hace parte de la gestión del talento humano? Están como callados. ¿Quién no quieren participar? A ver, están callados. Diana Zavala, a ver, cojamos aquí al azar, a ver. Don Franklin que llegó y no nos ha saludado. ¿Qué es eso de gestión del talento humano?
No, silencio. Lady, Profe, buenas noches. ¿qué más, don Franklin? Muy bien, profe, ya voy llegando a mi casa, entonces ya me pongo al tanto. Qué pena, profe. No se preocupe. ¿Quién nos quiere contar, quién nos quiere hacer partícipe de qué conocimiento tiene la gestión del talento humano? Profe, es donde se realizan como los procesos de selección de personal, parte de administración y seguimiento de la empresa. Ok, sí, ¿qué más? No te puedo contar. Bueno, como es un tema tan difícil, entonces que no quieren participar, vamos a arrancar. Entonces, para hablar de la gestión del talento humano, vamos a abordar la gestión y los fundamentos de la gestión del talento humano desde cuatro pilares principales. Vamos a hablar sobre el concepto, que es ese concepto de la gestión del talento humano. Vamos a hablar sobre responsabilidades. Vamos a hablar sobre cuál es la importancia de la gestión del talento humano y cuáles son sus funciones. Cuando arrancamos desde el primer pilar, que es el concepto, entonces pues entramos a definir que la gestión del talento humano es un área que se encarga, que se responsabiliza de, como su última palabra lo dice, humano, de evaluar todas las dimensiones del ser humano dentro de la organización. Estas dimensiones tienen que estar o están complementadas, están eh, caracterizadas dentro de uno de los procesos, como nos lo decía Lady, la selección y contratación del personal y que cumpla con unas condiciones y con unas exigencias necesarias para ejercer cierto cargo. Si no estoy mal, corríjanme ustedes, ¿ustedes ya vieron procesos, procedimientos, perfiles y demás? ¿O no? Y no, señor. Bueno, entonces creo que son los dos temas que nos faltarían, contabilidad básica y procesos, procedimientos, ¿cierto? Así es, profe. Bueno, entonces en la parte de procesos, procedimientos y perfiles vamos a ahondar un poco más este tema que nos amarra y que nos genera un ahínco entre las competencias que tiene una persona eh, y que se amarran y que se anclan mucho a las competencias de un cargo. Otra de las dimensiones humanas dentro de la gestión del talento humano es el proceso de la capacitación, todo el tema de capacitación al personal. Y el tercero, cuarto es proporcionar los mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación y la productividad en la organización. Cuando hablamos de motivaciones, es que la gente se sienta bien, que la gente esté a gusto en su trabajo. Pues obviamente dicen que el trabajo perfecto no existe, pero pues uno mismo es el que se encarga de generar un tipo de perfección dentro de su trabajo y es la motivación. Cuando hay motivación y cuando nosotros estamos, digámoslo, felices haciendo lo que hacemos, cuando nos sentimos a gusto haciendo lo que hacemos, sencillamente somos más productivos, nos rinde más, somos más eficientes, somos más eficaces. Entonces eso va muy amarrado y todo va enfocado hacia la dimensión, como lo decía al inicio, hacia la dimensión humana, hacia la parte, hacia la parte de la persona, hacia la parte del ser, hacia la parte de lo que siente cada una de las personas. Ahora cuando entramos a hablar sobre las responsabilidades, la gestión humana tiene que tener dos responsabilidades principales y es que debe fungir como una balanza. Recordemos que es una balanza. ¿Quién nos recuerda que es una balanza? Dime, amor. ¿A las 10 o quieres comer más amor? Sí, amor. Sí, porque esta sí me toca hablarla toda. Como igual, Ok, igualdad. ¿Listo? Mejor definición, una balanza nos permite generar igualdad. Empieza a asustarle a correr y verás cómo te juegan. Ah, Entonces,
Cuando hablamos de igualdad, la balanza tiene que estar equilibrada. Y la balanza de la gestión humana tiene que estar equilibrada hacia dos lados. ¿Cuáles serían esos dos lados del equilibrio de la balanza de la gestión humana? Si es en una organización el empleado y el empleador. El empleado y el empleador. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias. Las responsabilidades primero es apoyar la gestión de la compañía, es decir, al empleador. Y la segunda responsabilidad es representar a los empleados. Tiene que ser equitativo, tiene que ser una balanza, tiene que estar equilibrado, buscando la satisfacción, digámoslo así, de ambas partes, de ambos actores dentro del proceso de la gestión. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de la gestión humana? Córrele, búscalo por allá que está ahí. Ve, él no te va a hacer nada, él solo te corre. Ve, ve, está allá. Ven. ¿Cuál es la importancia de la gestión de los recursos humanos o del talento humano? Profe, tener como una visión clara de lo que se está representando. ¿En qué sentido, Franklin? En la gestión de lo que está ejerciendo, o sea, de lo que está representando en una empresa, digámoslo así. Sí, puede ser, aunque digamos que esa intervención es muy amplia. Devolvámonos un poco aquí hacia los conceptos. Pues contrata personas, capacita empleados y proporciona mecanismos de ambiente para proporcionar motivación y productividad. Ese es el concepto introductorio. Ahora hablamos de la importancia de la gestión. Primero, una de las principales importancias debe ser generar un ambiente que sea favorable y que propicie motivación, que propicie compromiso y que propicie productividad en los trabajadores. Vuelvo a decirlo y corríjanme ustedes si estoy diciendo mentiras. Cuando uno está feliz, cuando uno está alegre, uno es más productivo, uno es más eficiente. A diferencia que cuando uno está cansado, cuando uno está aburrido, cuando uno está estresado, no rinde igual, los resultados no son los mismos, los resultados no Todo son le los sale mal. esperados, todo sale mal. Entonces, eso va muy amarrado y esa es una de las principales razones de la gestión del talento humano. Y es buscar que exista un espacio y un ambiente que sea favorable para que los empleados estén motivados. Por el área puede ser también. O sea, recompensarlos Ahí entran por el muchas buen cosas, desempeño. entran muchos aspectos, efectivamente. Como decía Sandra, ahí entra a intervenir el área de bienestar y el área de bienestar no es nada más que uno de los brazos principales de la gestión del talento humano. Y eso va muy amarrado a los reconocimientos, como lo decía Stephanie, ¿sí? Va muy amarrado al reconocimiento. Hay reconocimientos económicos, reconocimientos no económicos. Hoy en día estamos en el boom de lo que se llama el salario emocional. No sé si ustedes lo han escuchado. La retroalimentación, ¿qué es eso? El feedback hace parte de, ¿sí? Sin embargo, el salario emocional es dar reconocimientos a las personas, dar reconocimientos a los empleados de formas no económicas, ¿sí? A la final sí todo requiere un dinero, pero entonces las compañías han optado por eso. Entonces el reconocimiento del empleado del mes, el reconocimiento al más cumplido, entonces el que fue el empleado del mes le vamos a dar 3 días de descanso, que a la final a la compañía le cuestan al empleado. El empleado no recibe dinero, pero sí está recibiendo una retribución indirecta, ¿verdad? Eso es lo que se está llamando hoy en día en las corrientes de la gestión del talento humano el salario emocional. No sé si en alguna de las compañías donde ustedes trabajan tienen este tipo de incentivos, este tipo de programas en los que los reconocen sin necesidad de pagarles, de darles dinero. Sí, yo conocí una empresa
que pues directamente no daba dinero, pero sí digamos como que, o sea, ponían como un proyecto a los trabajadores, iban subiendo de nivel hasta que se graduaban. Les daban como un cartón, así a las mujeres flores, comida. O sea, los incentivaban a hacer mejor el trabajo. Y le daban un reconocimiento, un tipo de reconocimiento, ¿verdad? Que no era económico, que no era plata, que no eran bonificaciones, que no eran pagos, sino que era algo totalmente emocional, que le pega la emoción y que genera un tipo de motivación. ¿Listo? Eso es lo que hace la gestión del talento humano. La gestión del talento humano, por otro lado, también identifica las necesidades de las personas para encaminar los programas. Y cuando hablamos de identificar las necesidades para encaminar los programas, hablamos básicamente de ver cuál es mi mundo, cuál es mi universo dentro de mi organización, conocer sus necesidades y hacer y diseñar programas enfocados a satisfacer esas necesidades. Básicamente es eso. Es ver qué es lo que yo tengo adentro, cómo lo mejoro, cómo lo potencializo para desarrollar planes. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno dice, yo trabajo en una empresa, hablemos por ahí, no sé, en una empresa de flores. Antes de que don Giovanni me diga, ay, es que el profe trabaja en una empresa de flores. Entonces, No, yo tengo una empresa de eventos y recepciones. bueno, entonces hablemos de una empresa de eventos y recepciones. Si usted fuera el de gestión humana, ¿cuáles son las necesidades de su personal? Y no lo hablemos Que estén económicamente. motivados, que estén motivados para la atención al público. Que cuando llegue el evento, estén descansados para trabajar pues el horario, ¿sí? Que no me lleguen trasnochados, ¿sí? En ese aspecto. Entonces yo los motivo dándoles un buen descanso, remunerándolos con un buen almuerzo, un buen desayuno o algo así. Ok. Me voy a con Giovanni. ¿Cómo, Sandra? Me voy a trabajar con todo lo que ofrece con él. María, Necesita gente de don Giovanni. Tiene aquí conmigo, tiene 22 personas interesadas en hacer parte de su equipo de trabajo. Claro, profe, cuando tenga eventos grandes, ahí estaré publicando. Bueno, entonces uno entra a determinar las necesidades. Les comentaba un poco, hablo un poco de mi experiencia. En el sector floricultor hay mucha ausencia en temas académicos. Las personas no han tenido la posibilidad de hacer sus estudios. Entonces, una necesidad identificada son programas académicos. Y si yo hago convenios, pues sencillamente yo hago convenios encaminados a ofrecerle a las personas posibilidades de adelantar sus estudios primarios, sus estudios secundarios. Estoy supliendo unas necesidades de ellos, les estoy brindando las herramientas y les estoy generando motivación sin necesidad de darles yo el dinero. ¿Listo? A eso nos referimos con el salario emocional. Es generarles a ellos, son estrategias que se desarrollan de retención de personal. Ahora, lo otro que tenemos es, otra de las importancias de la gestión de los recursos humanos es capacitar y desarrollar a los empleados continuamente. Una cosa es la capacitación y otra cosa es el desarrollo. ¿Qué entienden por capacitación y qué entienden por desarrollo? Amor. Sí, sí, Cuando se capacita sí, para ahí una qué. labor, La capacitación es como las instrucciones que yo le doy para que la persona haga su trabajo bien hecho. Eso es pero capacitación, perfecto. y desarrollo será, profesor, digamos que utilizar el talento adecuadamente, o sea, desarrollar esta capacitación. ¿Desarrollarla de qué manera? ¿O para qué? ¿O por qué? Digamos, práctica ese talento. Recuerden que el tema que estamos abordando ahorita es gestión del talento humano. Solo hablamos del humano, de las personas.
¿Qué es desarrollo? Cuando yo hablo de desarrollarme, es crecer o es evolucionar, ¿sí? Como todo puede ser ahí. Dime, Sandra. Digamos que se capacita a la persona para que desarrolle las necesidades que ellos tienen, como el ejemplo que colocó el profesor, capacitar a aquellas personas que no han terminado su bachillerato y así ellos se van a desarrollar como personas, mejorar su conocimiento, desarrollarlo, pienso yo. Sí, y cuando yo hago ese desarrollo, básicamente lo que yo estoy propiciando es un ambiente para que las personas crezcan laboralmente dentro de la organización. Es decir, que no se queden en el mismo puesto, que no se queden en la misma actividad, sino que crezcan. Si las personas crecen, yo lo que genero es un sentido de pertenencia. ¿Qué empleado no es agradecido con la empresa que le dio la oportunidad, lo capacitó, le permitió crecer, le permitió entrar como un auxiliar y salir como un director? Eso genera sentido de pertenencia, eso genera lealtad. Entonces son esas personas que Profe, duran... Dime. yo quería, usted me hace acordar de algo que viví en una empresa donde ellos tenían una universidad corporativa y nos entrenaban según las necesidades de la compañía o del cargo que uno iba a ocupar. Cuando uno terminaba el entrenamiento o la capacitación, tal cual como una universidad, había un grado, había un diploma, había una recepción, podían ir los familiares y ya ellos en el desarrollo, ya lo que usted menciona era ya ejecutándolo en el trabajo. Entonces, toda esa información que uno había recibido que se aportaba a la hoja de vida de uno, ya se ejercía como tal en el cargo que uno iba a desempeñar, pero le sumaba a uno en conocimiento. Así es, exactamente. Uno lo que hace es, mediante procesos de capacitación, desarrollar a las personas, desarrollarle competencias. Permítame un segundo, por favor. Hola, mi vida. Hola, papi. ¿Cómo estás, mi amor? Este juego. Muéstrame. Mira, Uy, qué súper. Y los imanes. y mira las tarjetas. Coge, quieres hacer como esta figura y coge el lápiz y mira, acá no te deja. Y mira, si lo quieres hacer con una figura de estas, te lo haces así. Uy, qué súper, mi amor. Con razón querías tanto el juguete. Sí, Bueno, mi amor, ¿hiciste popis, hijo? no, ¿No? Bueno, tienes que intentar. Acuérdate de intentar hacer popis con fuerza, ¿bueno? lo intento. ¿Ya te lavaste los dientes, mi amor? Sí, Bueno, ¿y ya te vas a acostar, príncipe? pero chao, bebé. ¿Me llamas para despedirte, loquito? Chao, bebé. Bueno, mi amor, te amo, mi vida. Chao, mi loquito. Chao, papá, te amo. Chao. Chao, mi amor. Qué pena, casi no encuentro el cargador del computador. Entonces, les decía, dentro del proceso de la capacitación, uno normalmente en gestión humana capacita en dos frentes. Y uno desarrolla habilidades blandas y habilidades duras. Cuando yo me refiero a las habilidades blandas son enfocadas hacia ¿cómo decirlo? Las emociones, mucho hacia el ser humano, ¿sí? El tema de la comunicación, el tema del trabajo en equipo, la asertividad, todo el tema de la resiliencia, adaptación al cambio, ¿sí? Son competencias que se le desarrollan a las personas y estas se llaman blandas. Cuando yo hablo de competencias duras, ya son competencias que van enfocadas hacia la parte técnica. Entonces, si yo tengo una persona, tengo un técnico que es de administración de empresas, entonces yo empiezo a desarrollarle
habilidades en el manejo del Excel, en el manejo de las ofimáticas, en el manejo de programas técnicos o tecnológicos de sistemas de información que le van a fortalecer su tema académico y le van a permitir crecer. Por un lado las blandas que son hacia el nivel personal y por el otro las duras que son hacia el nivel, digámosle, académico profesional. ¿Listo? En este proceso de la capacitación yo tengo que ser muy inteligente desde la gestión humana porque la capacitación, si bien se enfoca a nivel grupal, los desarrollos son a nivel personal. Yo puedo desarrollar planes de desarrollo, pero sé que a Franklin tengo que desarrollarle algo muy distinto que a Marcela, y muy distinto que a Sandra, y a Sandra muy distinto a Lady, y así sucesivamente. Entonces entro a trabajar de una forma muy personalizada, arrancando de unos grupos focalizados. Entonces arrancamos ahí y es desarrollarlos para llevarlos más arriba, para empezarlos a subir de nivel, para empezarlos a subir ¿de qué? De posición. ¿Listo? Esa es la razón dentro del proceso de desarrollo. Otra de las importancias de gestión humana es que diseña e implementa los programas de bienestar a los empleados, como nos lo decía ahorita, creo que fue Sandra, si no estoy mal, o Lady, no me acuerdo quién fue que habló. Entonces, ese tema de los programas de bienestar, la palabra bienestar, ¿cuál es la definición de la palabra bienestar? ¿Quién me la dice? Digamos que son como estrategias de convivencia. Hacen parte de, sí. Generar un ambiente para desarrollar. El bienestar de la comodidad de la persona. La comodidad de las La personas, tranquilidad, la tranquilidad, sí. la satisfacción. Listo. La palabra bienestar, si bien es una sola palabra, está compuesta por dos frases. ¿Cuáles son esas dos frases? Dos pequeñas palabras, perdón. Estar bien. Estar bien. Ok, estar bien. Esa es la razón del bienestar, estar bien. Generarle un espacio a los trabajadores donde estén bien, ¿sí? Por eso es que empresas como Apple, empresas como Google, Huawei, bueno, ya empezamos a ver esos monstruos, tienen unas políticas de bienestar absurdas donde no le molestan al trabajador por el horario, donde les tienen máquinas dispensadoras de alimentos, de bebidas, donde tienen salones de sueño, donde tienen videojuegos, porque está comprobado que cuando la persona tiene un alto nivel de bienestar es mucho más productivo y nos devolvemos hacia la motivación. Obviamente eso es un costo, ¿no? Es un costo altísimo, pero pues el retorno es en la producción. Y por último, pues otra de las importancias de la gestión humana es apoyar las decisiones que toma la gerencia. Y es donde empieza todo ese balance. Entonces teníamos cuatro importancias relacionadas hacia los trabajadores, que era generar ambientes favorables, identificar las necesidades del personal, capacitar y desarrollar a los empleados, diseñar e implementar programas de bienestar y ahora tiene que apoyar las decisiones de la gerencia. Entonces ahí es donde se tiene que compensar esa balanza, donde la gestión humana, de una u otra forma, hablándolo en términos castizos o términos feos, es el abogado del diablo. Tiene que estar defendiendo aquí, defendiendo acá, está en la mitad, es el amigo de todos, pero no es el amigo de nadie. ¿Sí? Esa es una razón, para mí, una descripción de todo el tema de la gestión humana. Comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Profe, digamos como en conclusión, ¿qué sería? Adaptar esa organización al talento de sus miembros, de cada uno de los empleados, ¿sí? No, no, al contrario. Usted tiene que buscar que sus empleados se adapten a la cultura de la organización.
Bueno, profe, yo he estado en situaciones donde sí se utiliza eso que le comento. Anteriormente le había dicho que utilizar el talento adecuadamente era lo mismo cuando usted decía permitir desarrollarse dentro de la empresa. Sí, También adaptar esa organización al talento de sus miembros, decir, bueno, buscar estrategias para que ellos se puedan desarrollar su talento de manera adecuada, relajada, o como decía usted el término ahorita que se me olvidó. sí, así es. Obviamente entran, pues son definiciones, ¿no? Son visiones respecto al tema, pero en la generalidad uno tiene que buscar que el empleado se acomode a la cultura de la organización, porque la cultura organizacional debe ser una, ¿sí? La cultura organizacional debe ser acogida por todos sus miembros, porque uno como gestión humana no puede tener X cantidad de culturas distintas como empleados, porque se volvería algo inmanejable. Claro, uno tiene que entender las necesidades particulares, pero las necesidades particulares son enfocadas hacia el proceso del desarrollo, hacia el proceso del bienestar, pero a la final la cultura de la organización es la que tiene que mantenerse siempre. Es como cuando uno está en la casa. La mamá, los papás imponen, o imponen no, determinan una cultura, una forma de actuar, y todos sus hijos son distintos, los tratan de forma distinta de acuerdo a cada posición, pero los hijos se mantienen dentro de los esquemas del hogar y son los que dan los papás. Es un tema de cultura y la cultura debe ser una y mantenerse. Preguntas. Dudas, inquietudes, sugerencias. Pasemos al siguiente tema. Entonces vamos a hablar sobre las funciones. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales funciones de la gestión del talento humano? Ya hemos mencionado unas 3, 4, yo creo. Entonces, revisemos a ver cuáles creen ustedes que son las funciones dentro del proceso de la gestión del talento humano. Una puede ser la formación, profesor. Sí, formación y capacitación, correcto. Bienestar. Reclutamiento, Bienestar, reclutamiento, sí. evaluación del desempeño también, profesor, Sí, la evaluación de desempeño hace parte de. desarrollo profesional. Eso lo tendríamos dentro de la parte de capacitación, desarrollo, en bienestar también así haría parte, sí. La compensación, profesor. Compensación, eso está dentro del tema de la contratación. Sí, ¿qué más? Remuneración es la parte, perdón, la compensación está dentro de la remuneración. Formativa, La formación está en la capacitación, sí. Acompañamiento. Es un ciclo, la gestión humana es un ciclo, pero sí. Eh, yo les acabo de decir y digamos que la gestión humana hace parte de un ciclo, ¿sí? Y todos los ciclos tienen un inicio y tienen un final. Listo. ¿Cuál sería el inicio del proceso o del ciclo de la gestión del talento humano? ¿Cuál es el inicio de la gestión del talento humano? ¿Las funciones, profe? No, ¿por dónde empieza el proceso? planear, hacer, verificar. Diría yo que se planea primero. El PHBA, bueno, no, aquí ya estamos hablando de funciones. Por allá cuando hablamos de la. Como las necesidades. Dime. Como las necesidades. Como las necesidades. No. Cuando se hace ¿Alguien? la contratación. Dime, Carmenza. Cuando se hace la contratación. Listo. El proceso arranca desde el reclutamiento y la selección. ¿Listo?
ahí es el inicio del proceso de la gestión del talento humano. Yo inicio un proceso cuando tengo que reclutar o seleccionar a un personaje. Es mi primer función, tener el personal, contratar al personal, garantizar que la compañía tiene el personal idóneo, que tiene el personal correcto y adecuado y capacitado para desarrollar sus funciones. Después de que yo encuentro a este personaje, mi siguiente función es contratarlo. Y yo hago en este proceso de contratación, es el proceso del enganche, es el proceso de la vinculación, es el proceso donde yo ya amarro al trabajador le genero un lazo entre, el, entre la compañía y él, y es satisfacerle la necesidad. Y ese lazo principal, pues obviamente va amarrado mucho hacia la posición, hacia el cargo, hacia las responsabilidades, va amarrado hacia la remuneración, ¿sí? Va amarrado hacia muchas cosas. Después de esto tiene que haber un proceso de introducción a la compañía y es la inducción. La inducción es, venga, yo le cuento a usted qué somos, para qué servimos, a qué nos dedicamos. Después de este proceso de la inducción, que es muy general, ya entro a hacer yo procesos de capacitación y entrenamiento, que lo vamos a hablar más adelante. El entrenamiento es yo ya enseñarle a la persona a, eh, a hacer su labor, a hacer la labor como se hace en la compañía. Si bien hacer una nómina es a nivel general un proceso macro, un proceso general, eh, hacer la nómina en la empresa puede cambiar muchas cosas. De pronto no en temas de legalidad porque todo está enmarcado, pero las empresas a veces dicen, no, los periodos de corte no son del 1 al 15, sino van del 5 al 20, el pago aquí no es quincenal, sino es mensual, distintas cosas que toca empezar uno a acoplarse y eso va dentro del proceso del entrenamiento. Luego viene la evaluación del desempeño, por ahí nos lo decía Carmenza, creo, nos lo decía Albenis en el chat. Esto el tema de hacerle un seguimiento, hacerle un acompañamiento a ese empleado, ver cómo ha sido su evolución y su desarrollo dentro de la compañía, cuáles son sus áreas fuertes, cuáles son sus áreas débiles, para empezárselas a desarrollar. Luego tenemos la parte motivacional, ya lo hemos visto. El tema de la remuneración, que es el pago del salario, que esta remuneración permanece constante desde la contratación hasta la desvinculación, que siempre hay un proceso de remuneración. Y tenemos un proceso en la parte de bienestar. Estos desde la inducción hacia el bienestar, es decir, del tercero al séptimo, son cíclicos constantes, es decir, deben mantenerse siempre dentro del proceso de la gestión del talento humano. Uno no puede hacer bienestar un día, una vez sí y otra vez no, es buscar mantener siempre una estabilidad en estos procesos. Yo no puedo un mes pagarle el salario y al otro no. Yo no puedo generarle una semana motivación sí y a la otra semana no, porque pues yo tengo que mantener niveles de producción. Y por último, el ciclo finaliza con la desvinculación de la persona. Ahí finaliza el ciclo de la gestión del talento humano y es cuando este personaje que yo recluté aquí se retira de la compañía. Ahí cierra el ciclo. Preguntas. Digamos que hacerle saber manual de función, eso tiene que ver con talento humano también, profe. Claro que sí, eso va dentro de la parte de la inducción y la capacitación. Profesor, una pregunta. ¿Por qué ahorita se maneja mucho ese contrato ahora y la hora? Que independientemente sí puede ser que las leyes lo digan o lo que sea, pero eso también afecta muchas veces al empleado, por ejemplo, para solicitar algún préstamo, algo. Las empresas hoy en día están es como optando por 3, 2 meses, sale y se va, 2, 3 meses, sale y se va. Y por ejemplo,
pasa es que donde yo ingresé a trabajar lo hacen es como motivan a las personas con bonificaciones, ¿sí? Pero eso se volvió, fue más como la guerra del centavo y prácticamente el ambiente laboral es muy pesado. Yo pensaría que es parte de que no han sabido tomar como esa estrategia o no sé, o una buena organización sobre la bonificación porque se volvió pues guerra del centavo y el ambiente laboral es pesadísimo. Bueno, entonces, gracias Sandra. Tocas dos temas importantes. Bueno, uno, hablaste sobre el tema de los tipos de contratación, de los tipos de vinculación. Entonces, en los tipos de vinculación, pues tenemos muchas modalidades, hay muchas modalidades de vinculación. em, y las modalidades, los tipos de contratos, pues dependen mucho de un tipo de estabilidad. Los contratos por obra o labor, como su nombre lo dice, es un contrato que está determinado a la realización de una labor, algo determinado. Y adicionalmente le permite a las compañías poder generar una terminación del contrato unilateral, sin justa causa y sin derecho a indemnización. Entonces es lo que le permite a la compañía, a la organización, eh, tener un blindaje legal o un blindaje laboral para poder prescindir de los servicios de una persona sin necesidad de tener una justa causa y sin necesidad de pagar una indemnización en caso de que no haya que no haya la justa causa. Esa es la principal razón del contrato por obra o labor. Efectivamente, este contrato no es muy bien visto por las entidades financieras. ¿Y por qué no es bien visto por las entidades financieras? Por esta misma razón que les acabo de dar. Y es que en cualquier momento las compañías podrán finalizar ese contrato sin previo aviso, sin una justa causa, sin una razón de peso ni de fondo. Ahora, lo segundo, hablabas sobre los temas de la guerra del centavo. Efectivamente, cuando nosotros nos enfocamos en hacer reconocimientos solo económicos, es decir, bonificaciones, el pago de premios, comisiones, solo plata, 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 pues a la final esto se vuelve en un canibalismo. Todos trabajamos por dinero, claramente. Todos hacemos un trabajo y desempeñamos una función, una labor, es porque necesitamos un dinero, porque es la contraprestación de nuestro servicio. Pero si todo me lo empiezan a remunerar en dinero, pues obviamente yo voy a tratar de ser más que los otros, ¿cierto? Para ganar más. Y empieza, lo decía nuestra compañera, la guerra del centavo. A diferencia de las nuevas corrientes, que no es dinero, sino salario emocional, entonces es cuando yo le digo, listo, a la persona que mejor vendió, entonces le vamos a dar boletas con combo de maíz, pira y gaseosa para que vayan a cine con la familia. Vuelvo a decir, vale dinero, a la compañía le vale, pero el empleado no lo ve como plata, lo ve como un reconocimiento emocional porque le están permitiendo compartir con su familia, hacer una actividad diferente y es lo que permite a las compañías generar todos los procesos de motivación. ¿Preguntas o seguimos? Digamos, profe, que otro incentivo puede ser el tema de las prestaciones, ¿no? Eso también puede incentivar al trabajador. Lo que pasa es que las prestaciones son por ley, ¿no? Entonces, cuando las cosas son obligatorias o son legales, se vuelven paisaje. Ah, ok. ¿Sí? Uno ya sabe, los que trabajamos, ya sabemos que ahorita el 30 de junio es una de las quincenas más felices del año, ¿cierto? Los que no... ¿Cómo? Por supuesto que sí, La profe. prima tiene otra modalidad de contrato, por supuesto. Entonces, claro, ahorita viene el 30 de junio, pagan la prima de servicios de mitad de año y entonces todos la esperamos, pero todos sabemos que llega. Entonces, es algo que se vuelve paisaje.
¿sí? Se vuelve algo que yo ya sé que va a llegar, ya cuento con ello, mientras que si hay algo que de pronto yo no estoy esperando y me llega por sorpresa, me puede generar un incentivo o un nivel de motivación totalmente diferente. Ok. Bueno, entonces, ahora entramos a hablar ya puntualmente sobre esas 8 funciones. Hablábamos inicialmente reclutamiento y selección, contratación, inducción y capacitación, evaluación de desempeño, motivación, remuneración, bienestar y desvinculación. Arranquemos por la primera y es reclutamiento y selección. ¿Qué es eso del reclutamiento? ¿Qué es eso del reclutamiento? ¿Qué entienden por reclutar? Digamos que es una evaluación de ingreso, algo así. Don Es Franklin, como, dime Sol. es como la selección de personal, Reclutamiento es distinto a como un selección. llamado de personal. Ok, es un llamado de personal. Franklin, ¿usted prestó el servicio militar? Negativo. Negativo el capitán. Bueno, claro, entonces usted no lo reclutaron. Reclutar es llamar, es conseguir gente para algo, ¿sí? Reclutamiento es la búsqueda, como lo decía Carmenza, es la invitación, es el llamamiento a las personas para buscar posibles candidatos que me permitan a mí seleccionar un candidato para desempeñar un cargo. Eso es el reclutamiento. ¿Qué es la selección? Que cumpla con el perfil o con la condición que necesita la empresa. Es cuando esa búsqueda termina y encuentro el candidato que cumple con las condiciones. Entonces, el reclutamiento es la búsqueda de posibles candidatos para desempeñar un cargo. La selección es búsqueda para determinar cuál es el candidato que reúne las condiciones para ocupar el cargo. Yo en el reclutamiento digo, necesito un coordinador de gestión humana y llegan 600 hojas de vida. De esas 600 hojas de vida las empiezo a filtrar y solo 20 cumplen con el perfil. Ahí ya hice un proceso de selección. ¿Listo? Eso es en cuanto al reclutamiento y la selección. Ahora hablemos cuál es el proceso del reclutamiento. El proceso del reclutamiento yo tengo que arrancar por un análisis de cargos, tengo que hacer un proceso del reclutamiento de candidatos, tengo que hacer un proceso de la selección de esos candidatos y tengo que tomarla y ya por último cierro con la decisión de la contratación. Dentro de este proceso hablamos de 4 etapas. La primera etapa es el análisis de cargos y en el análisis de cargos yo empiezo a hablar sobre el manual de funciones y definir el perfil del cargo. Para no entrar un poco adelantarme en uno de los temas que vienen en los siguientes cortes. Entonces, el manual de funciones viene siendo la descripción de todas las actividades que tiene que hacer una persona en X cargo. Pagar la nómina, hacer la contratación, hacer las afiliaciones a la seguridad social, hacer actividades de bienestar, bla, bla, bla. Y el perfil del cargo es lo que yo requiero, lo que yo busco de la persona, del candidato, que cumpla con unas necesidades y unas características técnicas para poder llevar a cabo esas funciones. Entonces, busco que la persona entonces que tenga 3 o 4 años de experiencia en recursos humanos, que sea técnico, tecnólogo en carreras administrativas, que maneje sistemas de información, que maneje Excel. Ese es el perfil del cargo. Son las características principales que requiero y que busco para la persona. Ahora, dentro del reclutamiento y selección, pues vamos aquí a ver qué es un manual de función. Entonces tenemos el cargo de un vendedor, depende de un área, hablamos de una descripción general, hablamos de unas funciones y hablamos de unas responsabilidades. Esto es lo que vemos en el manual de funciones. Ahora, en el perfil del cargo, si ustedes ven aquí es el mismo cargo vendedor, solo que aquí le estoy diciendo en el manual de funciones qué es lo que tiene que hacer, cuáles sus responsabilidades.
Mientras que en el perfil del cargo yo estoy diciendo, busco una persona con cierto nivel de educación, busco una persona con cierta experiencia laboral, con algunos conocimientos y habilidades, con actitudes y con una serie de aspectos personales. Esto es en cuanto a la etapa 1. ¿Cuál es la etapa 2 que vimos dentro del proceso del reclutamiento y selección? ¿Cuál es la segunda etapa? Contratación y vinculación. No. Como Ahí la vimos en el proceso. el análisis de la hoja de vida, el perfil laboral, No. como los perfiles internos y externos. Bueno, devolvámonos un poco para que se los grabe. El proceso y estas son las etapas. Análisis del cargo es la primera etapa, reclutamiento es la segunda etapa, selección la tercera etapa y contratación la cuarta etapa. Ya vimos la primera etapa que fue el análisis de cargo, el cual se comprende de manual de funciones y perfil de cargo. Ahora vamos a hablar sobre la etapa 2, que es el reclutamiento. Y decíamos por allá atrás que el reclutamiento es la búsqueda de posibles candidatos. En esa búsqueda de posibles candidatos yo puedo hacer el reclutamiento de dos formas: reclutamiento interno y reclutamiento externo. El reclutamiento interno es buscar el talento buscar el talento dentro del talento humano que tengo contratado, ver quién adentro. ¿Como un ascenso? Exacto, buscar procesos de promoción, procesos de desarrollo, que una persona que esté en un cargo inferior o de pronto en un cargo similar pueda ir evolucionando, pueda ir creciendo. Eso es eso es un proceso interno, se hace con convocatorias, con conceptos de jefes o registros del mismo personal. Uno abre una convocatoria y dice, ven, buscamos personas para el cargo de coordinador, los que se deseen postular, entonces uno se postula, o los mismos jefes dicen, venga, es que yo tengo un analista que es muy bueno y yo creo que ese le puede servir, ténganlo en cuenta, y así hacemos un proceso interno. Y el proceso externo, publicidad, recomendaciones, universidades, gremios, publicaciones en portales de trabajo, todas las posibilidades de reclutamiento externo que existen hoy en día, que todo está muy enfocado hacia las tecnologías de la información. Ahora, en este tema de la selección del personal, pues volvemos a tomar el tema de la selección. Es que el proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir cuáles solicitantes o cuáles personas interesadas que participaron en el proceso cumplen con ciertas fases, como lo hablamos anteriormente, para ser contratados. La selección se basa en tres elementos esenciales. Primero, la información que se obtiene del análisis del puesto que proporciona la descripción de las tareas, lo vimos atrás, perfil de cargo y manual de funciones. La segunda son los planes de recursos humanos a corto y largo plazo que permiten conocer cuáles son las vacantes futuras con cierta precisión, o también conducir procesos de selección de forma lógica y ordenada. Estos son compañías que tienen unos procesos muy estructurados y dicen las personas aquí deben durar como por mucho 3 años en un mismo cargo y ya deben subir, ya deben evolucionar. Entonces lo hacen con una forma de planeación a corto o largo plazo para saber cuándo pueden haber unas vacantes. Ya existe otra forma y es que son las vacantes no avisadas, y es cuando una persona se retira. La otra es los candidatos, que son esenciales para conformar un grupo de personas entre las cuales se puede escoger. Las técnicas para hacer procesos de selección, encontramos varias técnicas. Una que es una entrevista preliminar y es aquella que sirve para cerciorarse a primera vista de los requisitos más obvios y fundamentales, como edad aproximada, la presentación, ver si llena, si se acoge a las políticas básicas de empleo. Pero pues esto suele llamarse entrevista previa, y es esa primera entrevista que a uno normalmente de pronto le hacen por teléfono. Entonces uno envía la hoja de vida y lo llaman y le dicen, no, es que
don Giovanni, su hoja de vida está muy interesante, cuénteme un poquito cómo ha sido su experiencia, cuántos años tiene, dónde vive y por qué busca trabajo y no sé qué. Esa es una entrevista previa, es algo muy general que permite a primera vista ver si se cumplen con algunos requisitos obvios que pueden estar determinados dentro de la hoja de vida. Eh, Tenemos otra forma de solicitud de empleo y eso es una forma que está diseñada de acuerdo con el nivel de cual se aplica. Es deseable tener tres formas diferentes, por niveles ejecutivos, niveles empleados y niveles obreros, o comúnmente lo que llamamos niveles estratégicos, tácticos y operativos. Es por niveles. Tenemos que conseguir una tercera fase y es la investigación de las referencias. Normalmente uno por lo general hace un tema de verificaciones telefónicas, entonces cuando uno le piden la certificación laboral, uno cuando está en una solicitud de empleo, uno lo primero que hace es, si fue amigo del de recursos humanos de la empresa donde salió, le dice, venga, es que estoy buscando trabajo, si llaman a confirmar referencia me avisa. Porque cuando llaman a confirmar referencia, eso es un indicativo de que uno va un paso adelante dentro del proceso de la contratación. ¿Sí? Entonces, el que llamen a confirmar referencia significa que uno va avanzado en los procesos. Es importante realizar estos temas de las investigaciones de las referencias porque uno puede verificar la fiabilidad de la información, que la información que haya dicho la persona en la entrevista corresponda a la realidad, manejo de gente, si tuvo inconvenientes, problemas y demás. Luego de esta investigación de referencias, entramos a hacer una entrevista formal y es que en la entrevista ya es una conversación personal básicamente con un propósito y es investigar factores que interesan hacia la empresa y hacia el cargo y es uno de los instrumentos más sencillos pero que a la vez es de los más importantes, más valiosos, ya que la validez y frutos de esta entrevista dependen de la habilidad de quien se emplea y ahí depende mucho de la habilidad del entrevistado y de la habilidad del entrevistador porque pues puede ser una persona que se está entrevistando y es un domador de serpientes, se convence, le vende un hueco a cualquier alcalde. Entonces es importante entrar a analizar toda la importancia de esto. Y por último, pues sí, dentro del proceso previo encontramos las pruebas de empleo y tenemos muchas pruebas. Tenemos pruebas de aptitud, pruebas de capacidad, pruebas de temperamento. Y es cuando uno lo sientan allá y le aplican el test Guarteg o le aplican la prueba que se llama HTP, que es House Trip Person, que son 3 dibujos, dibuje un árbol, dibuje una casa, dibuje una persona, el 16PF, la prueba 360, el Balantí, bueno, muchas pruebas que permiten, que se llaman pruebas psicotécnicas y que permiten que las personas bajo un nivel técnico, bajo un nivel de conocimiento, normalmente son los psicólogos o trabajadores sociales los que interpretan estas pruebas, pueden llegar a definir si la persona cumple con ciertos aspectos o características para poder acoplarse al cargo, ¿sí? Entonces, estas pruebas de empleo son muy importantes, ya que nos permiten verificar si el trabajador puede ocupar o no el puesto desde la parte cognitiva. Preguntas, que no se me duerman. No, señor. Ya está dormido. Profe, ¿eso no será lo mismo de valoración del cargo o esos son, digamos, la evaluación de la persona como tal o la persona a nivel profesional? La valoración del cargo va por allá en la primera fase que es en el manual de funciones o en el perfil del cargo. Ahí va la valoración del cargo. En esta parte va más hacia la persona, hacia el ser de la persona. Si uno va a contratar una persona,
para servicio al cliente y en las pruebas técnicas se muestra que es una persona que no es tolerante, que es una persona que es mal geniada, ¿va a servir para el cargo de servicio al cliente? No, señor. No sé, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno entra a mirar ese anclaje entre los resultados de ciertas pruebas y los perfiles que tenemos arriba, de lo que hablábamos del manual de funciones y el perfil del cargo. Esas son competencias que permiten a la compañía analizar si eso no es la persona. Luego ya dentro del proceso de selección, pues tenemos otros filtros. Tenemos un examen médico ocupacional, que es uno de los últimos pasos dentro del proceso de selección. ¿Y por qué es uno de los últimos pasos? Porque pues es un paso que puede generar un tema de costos, ya que pues uno en el examen verifica que la persona tenga las condiciones de salud necesarias, que no tenga problemas que puedan poner tanto en riesgo al empleado como al empleador en todo el proceso laboral. Y por último podemos llegar a tener... el ingreso y el retiro, ¿no? Dime, Marcela. Ese examen es al ingreso y el retiro del cargo. Sí, tiene que haber examen de ingreso, examen de egreso, pero adicionalmente tienen que haber unos exámenes periódicos. Como mínimo una vez al año nosotros nos deben realizar un examen médico ocupacional basado en las funciones y es para ir evaluando cómo me he comportado, cómo se ha comportado mi cuerpo en el desarrollo de las funciones. Entonces es una vez cada año y al momento del retiro. Bueno, entonces tenemos por último a veces una entrevista final. En algunas ocasiones el jefe inmediato ya realiza una entrevista con el candidato, ya como por conocerse, aunque en muchas organizaciones y lo básico es que esa entrevista final del jefe inmediato esté por acá en la entrevista formal, muy amarradas porque hacen parte ya de todo su proceso. Luego de la entrevista final, pues ya viene el feliz momento y es la contratación, ya que es una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato, es necesario completar pues todos sus temas de datos para el expediente de trabajo. Y en la contratación de trabajo pues ya vienen 4 procesos dentro del requisito, 4 o 5 procesos dentro del requisito de este proceso. Y vemos la firma del contrato, afiliación a la seguridad social, afiliación a los parafiscales, el manejo de la carpeta y documentación y el carnet. Y creo que estos temas sí ya los hemos visto y es el contrato de trabajo, básicamente es la firma del documento que consta y que permite constatar que la empresa ha llegado a un feliz acuerdo con el trabajador, ¿verdad? Y eso lo vimos en contratos, lo vimos hace un par de temas. Ahorita hablamos un poco más de eso. Luego vienen las afiliaciones a la seguridad social. ¿Cuáles son las 3 afiliaciones a la seguridad social que deben realizar por el empleado? EPS, Fondo de Pensiones y ARL. EPS, ARL y Fondo de Pensiones. Listo, correcto. EPS, Fondo de Pensiones y la ARL. Ahora, ¿cuál es la afiliación a los parafiscales? Caja de Compensación Familiar, el ICBF y el SENA. Ajá, y el SENA. Bueno, en cuanto a afiliación, realmente solo se afilia a la caja de compensación. Pero SENA e ICBF se hacen aportes. Esa ya es obligatoria, porque... Sí, señor. Pero la afiliación como tal en parafiscal sí se hace es a la caja de compensación. Y luego tenemos el manejo de la carpeta y la documentación, que eso lo vimos por allá en un tema que se llamaba gestión documental y que hablábamos de series, de subseries, de folios, de documentos y un poco de cosas. Ahora, entonces, dentro del proceso del contrato de trabajo, entonces, recordemos un poco cuáles son las 2 modalidades de contratos que existen, los 2 tipos de contratos. Los escritos y los verbales. Muy bien, verbales y escritos.
Y dentro de los escritos, entonces tenemos otros tipos que son contrato a término indefinido, contrato a término fijo, por obra o labor contratada, por destajo. Contrato a término fijo inferior a un año. Inferior a un año o contrato a término fijo de un año. Muy bien, don Franklin, muchas gracias. Ahora viene, ya hablábamos del proceso de contratación y ahora entonces entremos a hablar ya de la siguiente función. Y la siguiente función es todo el proceso de la inducción y la capacitación. La definición es un proceso por el cual al nuevo empleado se le familiariza con la empresa y con su funcionamiento. Eso es la inducción. La finalidad de este proceso es facilitar la adaptación del nuevo empleado a la compañía. ¿Y cómo contribuye esto o en qué contribuye esto? Y es básicamente genera un buen ambiente de trabajo. Tenemos normalmente dos tipos de inducción. ¿Cuáles creen ustedes que son esos dos tipos de inducción? Profe, yo no le escuché muy bien, ¿está hablando de la capacitación? Inducción. Hay dos tipos de inducciones. ¿Qué creen ustedes que pueden ser dos tipos de inducciones? Puede ser como la que, que, por ejemplo, le hace el empleador, sobre todo, sobre cómo funciona la empresa. ¿Y esa cómo la llamarías? En una sola palabra. ¿Específica o general? General, ¿no? Entonces, la que Sol nos menciona es la general y efectivamente los dos tipos de inducciones son inducción general y tenemos también inducción específica. La inducción general es aquella que debe saber el empleado que la compañía que se debe saber el empleado de la compañía y su funcionamiento para adaptarse mejor. Y la específica es que debe saber el empleado sobre su cargo y área de trabajo para desempeñarse mejor. La general es de adaptación y la específica es de desempeño. Ahora hablamos de la siguiente fase que es dentro de la misma función. Esta es la parte de inducción. Ahora hablamos de la parte de capacitación. Y en la parte de capacitación pues tenemos un tema de la definición. Y la definición es proceso por medio del cual el empleado aprende a ejercer su cargo de acuerdo con las normas y procedimientos propios de la empresa. Entonces era cuando les explicaba. La nómina la tienen que hacer todas las empresas. Todas las empresas tienen que cumplir con una normatividad. Tienen que cumplir con una legislación, con unos temas específicos puntuales. Y es algo que está establecido a nivel nacional respecto a cumplimiento de normas. Pero todas las empresas hacen las nóminas iguales, todas las empresas cumplen tienen los mismos esquemas o hay formas distintas de acuerdo a la compañía. Digamos, profe, que hay diferentes dinámicas de acuerdo a la estructura de la empresa, basado sobre todo a la norma. Siempre debemos respetar la norma, claramente. Pero entonces las compañías pueden adoptar distintos mecanismos o distintas formas. Vuelvo a lo mismo. Hay empresas que pagan mensual y otras que pagan quincenal. Ahí nomás, en ese pequeño dato, en ese pequeño diferencial, hay un ajuste o una acomodación de normas y procedimientos propios a la empresa. Hay empresas que pagan quincenal y lo pagan del 1 al 15 y del 16 al 30. Pero hay otras empresas dime. Hay algunas que también pagan semanal, catorcenal, quincenal y mensual, ¿no? Exacto. O sea, empiezan formas. O hay unas que pagan quincenal y les decía, del 1 al 15 y del 16 al 30. Pero hay otras empresas que pagan del 5 al 20 y del 21 al 5. Ahí también están los pagos quincenales.
otras que pagan del 10 al 25 y del 26 al 10, así, y empiezan a cambiar los procedimientos aun cuando la generalidad es la misma. Importante dentro de este proceso de capacitación es, primero, identificar las necesidades. Segundo, definir un tema de objetivos de capacitación. Tercero, diseñar todo lo que sean los programas. Cuarto, ejecutar estos programas. Y quinto, evaluar la capacitación. En este ciclo y en este proceso de capacitación, sí podemos devolvernos a ese tema que creo que Sandra fue la que lo mencionó, y es el ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Cuando yo actúo en la evaluación es volverme a regresar y volver a iniciar para cerrar brechas, para cerrar procesos en los cuales no completé o no cumplí con ciertas expectativas. Los procesos de capacitación tienen 3 enfoques, y esos 3 enfoques son enfocados primero hacia sueños y expectativas y están airados hacia la persona, hacia la empresa y hacia el talento. Y yo ¿por qué tengo estos 3? El talento básicamente es el saber hacer, es el goodwill, es el know-how que tienen las personas respecto a cierta actividad. La empresa que es quien da las directrices, y la persona que es quien permite cumplir con todo este ciclo. Si yo armo un programa de capacitación en el cual conjugo los 3 ambientes, la persona que es quien me va a desarrollar la actividad, la empresa quien es el que se va a beneficiar, y el talento que es lo que quiero obtener, voy a obtener un programa de capacitación perfecto, voy a obtener un programa de capacitación adecuado. Nuevamente pregunto, ¿cómo van? Preguntas, inquietudes. Me tengo una. Señor. ¿En qué parte de esa fase de proceso de gestión entra lo que yo conozco como la estructura de la jerarquía dentro de la empresa? O sea, ¿quién es mi jefe? ¿Quién es mi subalterno? O sea, ¿en qué parte entra? Eso va acá atrásito en la inducción general. Y ahí la pregunta es, ¿qué debe saber el empleado de la compañía y su funcionamiento para adaptarse mejor? Acá, bueno, va realmente en la inducción tanto general como específica. En la parte general se le presenta el organigrama general. ¿Quién es el gerente? ¿Quién es la segunda línea? ¿Quién es la tercera línea? Usted, ¿qué relación tiene a nivel funcional con otras áreas? Y en la parte específica es quién es su jefe, quiénes son sus pares y quiénes son sus subalternos. Eso va dentro del proceso de la inducción, sea general. En la general también entra lo del copazo, ¿no? Sí, claro, en la general yo entro a hablar, venga, tenemos un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo conformado por tal y por tal, y ellos son los encargados de esto. Tenemos un comité de convivencia, tenemos ABCD, ¿sí? Y esto es un proceso de adaptación general para que las personas conozcan a nivel general en dónde están parados y a dónde van a entrar. Y vamos por aquí, bueno. Entonces, ahora venimos hacia el proceso de la evaluación del desempeño. ¿Y cuál es la definición de la evaluación de desempeño? Es la revisión del comportamiento y del trabajo del empleado para reconocer sus méritos y corregir sus debilidades. Básicamente la evaluación de desempeño yo tengo que hacerla enfocada en dos ámbitos, en dos ambientes. Uno, el reconocimiento de las fortalezas de la persona. Decirle, venga, usted ha hecho muy bien esto, ha hecho muy bien lo otro. Uno siempre debe empezar dentro del proceso del feedback o la retroalimentación por las cosas buenas de la persona. Normalmente siempre son más las cosas buenas que las cosas de oportunidad. Si son más las cosas de oportunidad que las buenas, pues sencillamente creo que contratamos la persona equivocada. O sea que ahí entra la matriz DOFA, ¿sí, profesor? ¿Algo así? Sí, ahí yo puedo manejar la evaluación del desempeño mediante una matriz DOFA, y es decirle
a la persona cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus fortalezas y cuáles pueden ser sus posibles amenazas dentro de un proceso de adaptación. Ya hay varias formas y varias técnicas de evaluaciones de desempeño. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces con nuestro proceso de evaluación de desempeño. Primero tenemos que establecer unos criterios de evaluación. Los criterios de evaluación pueden variar de acuerdo al nivel del cargo de la persona, de acuerdo al área de la persona, de acuerdo al rol, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la expectativa, de acuerdo a la experiencia. Segundo, pues yo tengo que avisarle al empleado que va a ser un proceso de evaluación y cuál es la razón y cuál es la importancia y el objetivo de esta evaluación. Ahí es donde yo le explico a este personaje que vamos a hacer un proceso buscando siempre una mejora. Luego yo tengo que hacer la evaluación, hago un análisis de resultados y dentro de este análisis de resultados yo tengo que hacerle la retroalimentación al empleado y decirle, mira, tienes estas áreas buenas, tienes estas áreas débiles, entonces vamos a enfocarnos en las áreas débiles para fortalecerlas y el plan de mejoramiento y reconocimiento va a ser este. Yo tengo que siempre dentro de los procesos de gestión humana hacer ciclos completos y en los ciclos completos es iniciar y cerrar con algo y ese algo tiene que ser evaluable, tiene que ser entregable y verificable. Preguntas. Antes de darle paso a la siguiente función. ¿Todo claro con la evaluación de desempeño? Bueno, vamos ahora con la parte de la motivación. En la parte de motivación, pues determinamos la satisfacción con el trabajo, el compromiso con la empresa y el deseo de hacer las cosas lo mejor posible. Aquí tenemos que tener en cuenta dos pilares. Uno, las necesidades básicas y otra, las aspiraciones fundamentales del trabajador. Las necesidades básicas, en algún momento no sé si lo han visto ustedes o si no, pues lo veremos, y es la pirámide de Maslow que habla sobre las necesidades. Entonces, el primer nivel son las necesidades fisiológicas, comer, dormir, todo el tema de necesidades básicas, ¿cierto? Y es esto. Si yo dentro de la compañía estoy supliendo las aspiraciones fundamentales del trabajador y es brindarle capacidades de crecimiento, pero si dentro de esas capacidades de crecimiento y esas opciones de crecimiento le estoy cortando el tiempo con su familia, sencillamente le estoy cortando las necesidades básicas por darle intenciones y prioridades a las aspiraciones fundamentales. Yo tengo que buscar como siempre un equilibrio y es primero satisfacer las necesidades básicas del trabajador y es que ese trabajo le permita suplir sus necesidades, pagar su arriendo, su alimentación, su comida, la subsistencia de su hogar y después sí complementarlo con las aspiraciones fundamentales. Y esas aspiraciones fundamentales normalmente están amarradas al proceso de entrevista y es cuando el entrevistador le dice a uno, bueno, y cuénteme, ¿cuáles son sus proyectos a corto plazo, a mediano plazo? ¿Qué quiere hacer en 2 años? ¿Cómo se ve en 3 años? Y es donde uno empieza a ver esas aspiraciones fundamentales del trabajador. No crean que esas preguntas a veces se hacen porque sí, todas las preguntas dentro del proceso de selección tienen una razón de ser, tienen un objetivo y es empezar a complementar o a dar insumos para alimentar este proceso de la motivación. Preguntas. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos súper motivados. Ahora venimos con la parte más motivante en todo el proceso de la gestión del talento humano y es la compensación y la remuneración.
Cuando hablamos de la remuneración, lo vimos durante las últimas 2, casi 3 semanas, sueldos, salarios, horas extras y prestaciones sociales. Me imagino que lo tienen súper clarísimo. Mejor dicho, ya saben hacer nóminas, en el taller les va a ir 10 de 10. Perfecto. Así es. 11 de 10 va a sacar Don Franklin. Bueno, y aquí tenemos también la parte de la compensación y era lo que hablábamos dentro de los temas de reconocimiento. Tenemos compensaciones monetarias y tenemos compensaciones no monetarias. Es los reconocimientos, salario emocional y todo este tema del proceso de remuneración y reconocimiento. En la parte de las compensaciones, cuando hablamos de las monetarias son bonos por producción, bonificaciones, participación en utilidades o planes de incentivos. Y en las no monetarias vienen días de descanso remunerado, regalos y premios, cartas de reconocimiento y condecoraciones. Que como bien les decía, esta parte no monetaria sí genera un costo para la compañía, solo que el empleado no lo ve como que siempre es dinero, aunque aquí también hay inversión. Cuando yo le doy un día de descanso remunerado a un trabajador, ¿eso me vale o no me vale? Sí, señor. Claro que me vale. Yo igual tengo que pagarle a ese empleado ese trabajo de ese día, aunque no me lo trabajó, me vale, porque yo tengo que pagarle horas extras a otro empleado para que haga lo que no me hizo ese empleado ese día porque yo le di ese día remunerado. Entonces son costos intrínsecos que no, que no se contemplan, que no se evalúan, pero que deben tenerse claros dentro del proceso. Regalos y premios, claramente me vale, un regalo me vale. Una carta de reconocimiento ya es un poco más económico, pero igual genera un costo. Y con decoraciones, pues hay procesos de inversión ahí. Preguntas. Un bono familiar para un paseo, ese es otro incentivo, ¿no? Y es no monetario. Le estoy dando algo a la persona para que vaya con su familia, para que participe con su familia, pero no le estoy dando la plata. Ahora venimos con nuestra penúltima función y es la parte de bienestar. Entre los temas de bienestar yo tengo unos programas obligatorios y son la seguridad social, pensión, salud y riesgos profesionales que me permiten estar bien. Ahora tengo el plan ocupacional o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que hoy en día estos dos, el plan ocupacional y seguridad industrial, hacen parte de uno solo, pero tienen dos alcances distintos. El plan ocupacional va muy enfocado hacia el tema laboral y la seguridad industrial es hacia la parte de los riesgos. Estos son obligatorios. Estos programas sí o sí debemos cumplirlos, porque la ley nos exige. Ahora tengo otros que son voluntarios. Fondo de empleados, suministrarle transporte a los empleados, brindarles alimentación, ofrecerles programas de recreación y deporte, reuniones y celebraciones, festejos, el cumpleaños, el día del padre, el día de la madre, el día del hijo, el día del sobrino, el día del abuelito. Todos esos programas son voluntarios, que si bien no estamos obligados como compañía, normalmente sí se hacen como un proceso de reconocimiento y bienestar, especialmente pues los días más importantes. Es importante que los planes de bienestar pues alcancen y generen un equilibrio entre la satisfacción del empleado y los costos y la competitividad. Yo no puedo hacer planes de bienestar que generen un sobrecosto solo por satisfacer al empleado, por tenerlo contento. Yo tengo que generar un balance, volvemos a lo mismo. Tenemos que tener siempre en mente la balanza, y es que tiene que estar equilibrada, tiene que estar pareja para ambos lados, en que yo tengo contento al empleado, pero también no estoy generando sobrecostos ni gastos adicionales hacia la compañía. Y por último, tenemos nuestro proceso de desvinculación.
Cuando hablamos del proceso de desvinculación, yo hablo de un proceso de una notificación de una terminación y la terminación puede ser unilateral por parte del empleado o unilateral por parte del empleador, mutuo acuerdo, sin justa causa o con justa causa. Pero indiferente de cómo sea el proceso de la notificación de la terminación, yo debo generar una liquidación del contrato. Que dependiendo como haya sido la finalización del contrato, hay unas liquidaciones que generan indemnización y otras que no. Pero todas las terminaciones generan una liquidación porque yo a la final tengo que pagarle al empleado sus derechos adquiridos y es como mínimo sus prestaciones sociales. Tengo que desafiliar a esa persona de la seguridad social, tengo que desafiliar a esa persona de los procesos dentro de las entidades para fiscales, caja de compensación, y tengo que emitir una constancia o certificarle a ese empleado que trabajó dentro de mi compañía por X tiempo, que realizó ciertas funciones, que cumplió con ciertas labores y en general pues que cumplió con algún tema de expectativas y tiempos. Luego pues ya entraría el tema de la devolución del carnet y aquí ya finalizaría ese ciclo que iniciamos con un proceso de reclutamiento y selección. ¿Preguntas? Profe, en este proceso de desvinculación también puede entrar compensación económica, ¿cierto? Sí, claro, porque pues lo hablábamos si de pronto hubo un tema de indemnización, tengo que pagarle, pues ahí de entrada le tengo que pagar a la persona las primas, las cesantías, las vacaciones y los intereses de las cesantías que no le haya pagado y que le esté debiendo. De entrada hay un tema remunerativo. Preguntas, dudas, inquietudes o sugerencias. ¿Se durmieron? No, señor, yo soy 5'8". Bueno, muy bien. Eh, Aquí finalizamos este tema de la gestión del talento humano desde la parte teórica, eh, como lo hablamos ayer. Entonces pues quedará ya pendiente un taller que yo espero mañana enviárselos, se los enviaría por WhatsApp, en el cual pues vamos a desarrollar un tema autónomo de los dos temas. Vamos a hablar sobre la gestión del talento humano y vamos a hacer un par de ejercicios más de nómina como para ir fortaleciendo todo el tema de los conocimientos que de pronto hemos venido adquiriendo. Entonces no sé si tienen preguntas, si tienen alguna duda. Si no estoy mal, pues nosotros ya terminamos ciclo, va a haber un receso hasta el 11 de julio, si no estoy mal. Y ya después nos volveríamos a ver entonces como en 15 días. O sea, ¿terminamos hoy, profe, o cómo es que? Sí, hoy terminamos ya nuestras clases. Lo que ocurre es que nos faltaría una clase que es el 29. Yo les comentaba ayer que la próxima semana pues no voy a estar, no voy a estar disponible. Entonces lo que acordamos con la coordinación académica es que esa clase la íbamos a reponer realizando un proceso de taller o guía de forma autónoma para que pues se compense el tiempo. Entonces yo les enviaría el taller que tiene que ser entregable y recuérdenme, quedamos que cuando lo entregábamos. El 29 de julio. A más tardar el 29, listo. Entonces yo se los envío y a más tardar ustedes me envían el entregable de ese taller al correo electrónico para generar el proceso de evaluación. Entonces hoy terminaríamos nuestras sesiones virtuales, quedaría pendiente el taller, ya finalizaríamos el corte. No se les olvide por favor realizarles evaluaciones que son la de nómina y recursos humanos y entraríamos en un proceso de receso. Yo iba a mirar, creo que sí es hasta el 11 de julio, donde ya después retomaríamos de acuerdo al calendario académico que nos comparta la coordinación. Okay. ¿Cuándo tienes que qué? Discúlpame.
hasta que puedes hacer la evaluación. Te entendí algo de evaluación. ¿Hasta cuándo hay plazo de desarrollar la evaluación? Hasta el 29. O sea, a más tardar el 29 deben realizar sus evaluaciones en las plataformas. Profesor, una pregunta con respecto a las prácticas. ¿Eso cuándo va a ser? ¿En qué fechas están estipuladas? Creo que ahí por los grupos han empezado a enviar como las ofertas que tienen que llenar unas hojas de vida, dependiendo de los procesos de vinculación que realicen para las prácticas, pues ahí ya se desarrollarán los que vayan a hacer práctica en empresa o si no los que hayan optado por seminario y por las distintas modalidades, entonces pues ahí ya entrarán todos los temas de acuerdo a las fechas del calendario académico. Ok, gracias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Como siempre, gracias por su atención. Nos estaremos hablando, nos estaremos viendo y pues Dios mediante nos vemos después del 11 para retomar nuestro último ciclo y terminar los dos temas que están pendientes para que puedan llegar felizmente a su grado. Bueno, profe, feliz año. Feliz año, gracias. Felices vacaciones. Vale, gracias. Vale, gracias. Feliz noche, hasta mañana. Que descansen. Gracias, profe.